Sabemos que Satanás, el diablo o Lucifer, el engañador, se rebeló contra Dios. Sabemos que Dios creó a todos los ángeles, a los arcángeles, querubines. Sabemos que Lucifer era uno de los príncipes mejores, era grande en hermosura y que se llenó de orgullo y por eso se rebeló contra Dios. Luego sabemos que nos dicen en la palabra de Dios, los apóstoles nos dicen que los demonios están en prisiones de oscuridad. Pero también sabemos que hay demonios sueltos que andan haciendo mucho daño, que están haciendo mucho daño a la humanidad. Desde cuando Adán y Eva, Satanás se transformó en una serpiente y empezó a causarle daño a la creación de Dios. Empezó a causarle daño a la humanidad, ¿verdad? Y vemos en el pecado de Adán y Eva cómo viene. Y entonces, ¿cómo viene el pecado? Luego sabemos que durante todos los miles de años los demonios han causado mucho problema, mucho daño a la humanidad. Entonces vamos a ver en estas prédicas. He preparado 4 mensajes de doctrina sobre Satanás, sobre la rebelión de Satanás contra Dios y sobre los demonios. Entonces, aquí está. Les presento el canal, la Biblia, mi manual de vida. Así es que les pido de favor que me ayuden a compartir estos mensajes, a suscribirse y a darle me gusta también. Este es el tema, la rebelión de Satanás contra Dios. Vamos a desarrollar la parte 1, la primera. Así es que reciban mis saludos desde acá de Canadá. Son bienvenidos al canal. Vamos a presentarles una foto. Quiero compartir con ustedes esa foto. Se ve como el arcángel Miguel expulsa a los ángeles caídos, a los demonios. Los saca del cielo y los lanza a la tierra, al espacio sideral. Esa es una foto compartida, es sacada de Wikimedia, es cortesía de Wikimedia. Entonces, dice, allí titulé, su sabiduría y hermosura le motivaron a rebelarse. Estamos hablando de Satanás, de Lucifer. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel, allá en el capítulo 28, en el versículo 12, escribió, le dice Dios, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ven que aquí menciona al rey de Tiro. Tiro es una ciudad, era una ciudad y todavía existe a la orilla del Mediterráneo. Es donde es actualmente el Líbano. Ahí está Tiro. Habían 3 ciudades famosas en línea a orillas del Mediterráneo. Las ciudades de Tiro, Sidón y Biblos. En ese tiempo el profeta Ezequiel se refiere al rey de Tiro, pero se está refiriendo también a Satanás, a Lucifer. Vemos también que allá Daniel menciona al príncipe de Persia, pero se está refiriendo a Satanás, porque Satanás y todas sus huestes celestiales de maldad están organizados como en un ejército, como en una armada. Hay principados, dice el apóstol Pablo, potestades del aire. No solo son ángeles, no, están por grados, en jerarquías, como en jerarquías militares. Hay generales de división, generales de brigada, hay coroneles, hay tenientes coroneles, mayores, capitanes, hay grados intermedios, ¿verdad? Capitanes, tenientes, subtenientes, y hay tropa, la base. Entonces, Satanás y sus huestes celestiales de maldad están también organizados.
Por eso allá el profeta Daniel se refiere al príncipe de Persia, pero se refiere a Satanás. Aquí el profeta Ezequiel lo mismo hace. Dice, pero vean la segunda parte del versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel, que dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así lo hizo Dios. Un príncipe. Tenía categoría. No estaba catalogado como todos los ángeles, no. Estaba entre los príncipes, entre los querubines, entre los arcángeles, así como el arcángel Miguel. Así era Satanás, así era Lucifer. Luego vemos que nos dice en el mismo capítulo, el mismo profeta Ezequiel, nada más que en el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así lo hizo Dios con toda esa belleza. Así hizo a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, a todos los ángeles. Los hizo con belleza, con hermosura. ¿Ven cómo describe Ezequiel en el capítulo 28, versículo 13? Todo de eso estaba vestido Lucifer. Entonces vamos a ver en el desarrollo de esta primera parte y de la segunda y la tercera y la cuarta, que eso fue lo que lo llenó de orgullo, esa hermosura, esa grandeza con que Dios lo creó. Eso lo llenó de orgullo y le motivó en su corazón, dice, para rebelarse contra el Altísimo, contra Dios, el Creador. ¿Ven qué hermosura esto? Qué belleza la descripción de cómo Dios hizo la creación, cómo Dios creó a Lucifer. Pero alguien podrá decirme en el intervalo de esta prédica, pero si Dios lo creó, ¿por qué Dios permitió que Satanás se rebelara contra Dios? Ahora vamos al detalle. Dios no es dictador. Dios no es un soberano prepotente. No es una divinidad prepotente, como vemos en las divinidades, en la mitología griega, en la mitología de los nórdicos, de allá de el rey Odín, el dios del norte de Europa, de los nórdicos, o la mitología griega, o la mitología romana, o la egipcia, que eran dioses guerreros, dioses de venganza, dioses de odio. Por ejemplo, el rey, el dios todopoderoso en la mitología griega era Zeus, y él castigaba a sus dioses, y esos dioses se peleaban unos contra otros. No, en este caso Dios, el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, no es dictador. Lo mismo a nosotros. Pues alguien podría decir, ¿y por qué permitió que Adán y Eva pecaran? O Eva y Adán pecaran, porque el pecado empezó con Eva. El diablo se transformó en serpiente y se dirigió a Eva. Dios sabe por qué. ¿Por qué no se dirigió directamente a Adán? No sé. Le dio instrucciones Dios, que comieran de todo, que gobernaran la tierra, que administraran todo. Pero Satanás se dirigió a Eva, y Eva comió del fruto del árbol prohibido y le dio a Adán, y los dos cayeron en pecado. Fruta. Muchos dicen que una manzana, no dice una manzana, no detalla qué clase de fruta. Comieron del fruto del árbol prohibido. Ok, pero ahora ya vimos cómo lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28 a Satanás, al diablo, cómo lo describe.
con qué belleza fue creado por Dios. Ahora vemos qué dice el profeta Isaías. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está en pasado. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Se acuerdan en el libro de Job? Que el diablo le hizo mucho daño a Job. Pero Dios le permitió y le dijo: pero la vida no se la vas a tocar. Podrás hacerle todo lo que quiera. Lo destruyó todas sus propiedades, sus hijos, le mató sus hijos, la mujer renegaba: muérete con tu Dios, le decía a Job. Pero Dios le prohibió a Satanás que le quitara la vida a Job. O sea que están bajo dominio de Dios esas huestes de maldad. Por eso dice: tú que debilitabas a las naciones. Y Dios le pregunta: ¿dónde andabas? En la tierra, le dice. Rodeando la tierra, le dijo Satanás a Dios. Vemos Isaías 14:13 y dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Quería ser el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Quería ser el Rey Supremo, quitarle el poderío a Dios. Y luego vemos en el versículo 14 de Isaías 14, dice, sigue hablando Lucifer: sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. El orgullo, su hermosura, su prepotencia, su vanidad, lo llevó a pensar que quería ser igual al Dios creador, al Altísimo, dice acá. La última palabra de Isaías 14:14 dice Altísimo, lo vemos con A mayúscula. Es Dios el creador, es la primera persona de la Trinidad, el Altísimo. Entonces, aquí vemos, comparto la foto de Wikipedia, el arcángel Miguel expulsando a los ángeles caídos. Ahí lo vemos, ¿verdad? Es cortesía de Wikipedia. Entonces vemos, en esta primera parte, hemos descrito cómo fue que se originó esa conspiración satánica allá en el cielo. Cómo fue que se originó esa rebelión, esa revolución satánica allá en el cielo. Es una guerra celestial. ¿Cómo fue que se rebeló Satanás contra Dios? El creado se rebeló contra el creador. Entonces, mis amigos, mis hermanos, aquí hemos descrito en la parte 1 de esta serie de 4 prédicas del tema la rebelión de Satanás contra Dios. ¿Cómo se originó? El detalle. Los dos profetas nos describen. El profeta Ezequiel en el capítulo 28 y el profeta Isaías en el capítulo 14 describe. Les recomiendo que lean todo el libro de Ezequiel, todo el libro de Isaías, y si no, si les da pereza, pues les recomiendo que lean el capítulo 28 del profeta Ezequiel y que lean el capítulo 14 del profeta Isaías para que vean todo el contexto de esa rebelión contra Dios. Una rebelión satánica. Fue una guerra, es una guerra celestial. Fue una guerra que se originó al principio, antes de la creación humana, antes de la creación de los cielos y la tierra, antes de la creación del firmamento, de los cosmos,
antes de creación de los astros, los planetas, los satélites, ya había sucedido esa rebelión. Porque cuando Dios creó a la primera pareja humana y a todo lo que existe, las aves del cielo, los peces del mar, los animales de la tierra, y luego hizo al hombre. Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero como ya estaban Satanás y los ángeles caídos en desorden en la tierra desordenada, como dice Génesis capítulo 1, se les recomienda leer el Génesis capítulo 1 y el 2, cuando se ve la creación y el pecado original, el primer pecado. Entonces allí se describe, mis amigos, mis hermanos, ese es el detalle de cómo fue la rebelión. Porque el diablo tiene poder, sí tiene poder, pero es limitado. El diablo puede estar en todo lugar, pero no al mismo tiempo. Tiene que desplazarse. Mientras que el poder de Dios sí. Por eso nuestro Dios es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Incluso sabe lo que no hemos pensado aún. Es el Dios omnipresente, que está en todo lugar. Está aquí y está allá. Y es el Dios omnipotente, que todo lo puede. Pero Satanás no, tiene un poder limitado. Los demonios tienen un poder limitado. Es interesante, las otras partes, la 2, la 3 y la 4 de esta prédica, la rebelión de Satanás contra Dios. Y vamos a ver, y en la cuarta, vamos a ver cómo termina ese poder satánico. Cómo termina Satanás y sus demonios. Porque han hecho mucho daño y están haciendo mucho daño. Y siguen haciendo mucho daño. Así es que, mis amigos, mis hermanos, esta es la prédica, la rebelión de Satanás contra Dios. Estamos terminando la parte 1 del canal. Les repito, no se olviden compartir estos mensajes, suscribirse y darle me gusta. Ayúdenme, échenme una manito. Porque si no, hay el riesgo de que ya no pueda ingresar mensajes a YouTube. Es necesario los me gusta, las visualizaciones. Mis amigos, que Dios les bendiga grandemente allí donde están.